Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bien, Jorgelina, arrancamos la tercera y última hora de un viaje con vos y veo desde lejos a Julio Cortázar, uno de los Messis, Maradonas de la literatura argentina, ahí arriba de la mesa. ¿Qué pasó con Cortázar? No, ayer fue un nuevo natalicio, el 26 de agosto, por eso lo recuerdo, y además en esta semana también celebramos el Día del Lector por Jorge Luis Borges. Bueno, esta vez lo elegí a Cortázar, que hace mucho que no hablaba de él, y una forma de revisitarlo o de volver a leerlo, reconocerlo. Nosotros, bueno, estamos en el ámbito educativo, lo leemos todos los años con los chicos. Pero bueno, tal vez haya gente que no lo conoce o piensa que, bueno, es difícil de leer. Y bueno, pensar que no porque es un clásico significa que, por ejemplo, si intentaron con Rayuela, es una novela que tiene su complejidad, pero los cuentos, hay muchos tipos de cuentos, sobre todo los cuentos fantásticos, creo que son muy placenteros de leer, además por lo que plantea el cuento fantástico, en el caso de Cortázar. Para vos, ¿cuál es tu texto? Ay, te iba a hacer la misma pregunta. Te gané de mano. ¿Cuál puede ser? Bueno, Carta a una señorita en París, me encanta. Me encanta Carta a una señorita en París. Digo que yo Cortázar, si bien lo leí en la escuela secundaria, ya por quinto año, por primera vez, y después lo leí en primer año de la facultad, que habíamos leído Bestiario completo, siempre esa primera lectura que yo tuve en primer año de facultad me costó un montón. Primero porque yo no lo había transitado bien. En la escuela lo habíamos visto, me acuerdo haber leído Los Venenos, por ejemplo, que es un cuento realista que está al final del juego, pero después, por cuenta así mía propia, lo fui leyendo, y este libro, por ejemplo, me lo regaló mi papá, la obra completa, este es uno de los tomos, cuando me recibí, bueno, lo seguí leyendo y cada tanto lo vuelvo a leer. Final del juego, uno de los libros que me gusta, porque tiene muchos cuentos. Justamente hoy estaba leyendo así material, que la primera edición, que fue en 1956, el segundo libro de Julio Cortázar. El primero fue Bestiario, el segundo libro de 1956, con 9 cuentos. Fue una primera edición de 600 ejemplares de una editorial mexicana. Y luego, ya en la editorial sudamericana, tiempo después, aparecen otros 9 cuentos más, donde aparecen también otros que son, creo que los más conocidos: Axolotl, La noche boca arriba. Bueno, Final del juego no es fantástico, es un cuento realista, como Los Venenos, No se culpa a nadie, El río. Bueno, El río también me encanta, La noche boca arriba también, Axolotl. Y de leerlo en la escuela también, cada lectura me implica volver a leer y tratar de entenderlo. Y a eso también me ayudó mucho. Una vez hice un curso en relación con esto de los pasajes, una clave de lectura para entenderlo a Cortázar. ¿Qué quiere decir con esto de lo fantástico? Porque el fantástico como subgénero viene ya del siglo XVIII, fin del siglo XVIII, con el comienzo del romanticismo, transita el siglo XIX, pasa de ese elemento extraño, como podía ser un fantasma, encadenado a un elemento psicológico a principios del siglo XX, y en el caso de Cortázar le da una vuelta al fantástico a partir del lenguaje. Creo que tiene dos tipos de fantástico Cortázar. Por un lado, vos lo lees en Casa Tomada, de Bestiario, en donde aparece esto que es extraño, sobrenatural, que no sabemos qué es, que el lector tiene que de alguna manera interpretar, y que como todo cuento fantástico tiene un final abierto, en el cual no solo vacila el mismo personaje, sino también el lector, que le tiene que dar, digamos, un sentido a eso ilógico que irrumpe en la realidad. Y a su vez también esta noción que dice Beatriz Salo y también Mónica Tamborinea, dos críticas de Cortázar, desde el lenguaje, cómo se ve ese pasaje que le permite al personaje ir hacia otra dimensión, hacia otro espacio, hacia otro lugar, poder transitar otra identidad. ¿Y con qué fin? Con el fin de lograr el deseo del personaje. Vos pensás en Lejana, de Bestiario, es una
es un personaje, una mujer, Alina Reyes, que no vive feliz y bueno, ella de alguna forma fantasea, fabula que es otra y que vive en otro lugar y que luego hacia el final de la historia se encuentran y se mimetizan y uno no sabe si eso es parte de la locura del personaje o realmente pasa así. O no se culpa a nadie, si hablamos de cuáles son esas dualidades que nos permiten entender las categorías por las que transita Cortázar. Sí, el humor también sí. Absurdo. Hay un cuento que creo que el nombre es Pullover. No se culpe a nadie, no se culpe a nadie, que se quiere poner el pullover, o sea, eso es una dualidad, es decir, cómo se cuestiona lo cotidiano y lo absurdo también en la vida. Fíjate que ponerse algo tan fácil como ponerse un pullover, el personaje que habla termina de manera trágica. Es una lucha porque entre se quiere poner la lana, el pullover parece que está vivo, que no quiere que se lo pongan. Exacto, cobra vida pareciera. Exacto. Entonces uno se pregunta, ¿pero es realmente así? Y obviamente, como todo cuento fantástico, esa ambivalencia, ese dudar del personaje, como pasa en Carta a una señorita en París, que el personaje llega a un punto en que él mismo se da cuenta de lo que le está pasando. Y también esta necesidad que uno no lo dice el narrador, pero me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando? Esto que yo estoy viendo, que no lo ve nadie, es parte de lo que me está pasando. ¿Qué liberación? Porque también el pasaje permite, en algunos casos, una liberación. O puede ser también la inmortalidad, la búsqueda de un otro, como en el caso de Una flor amarilla, en donde hay una suerte de transmigración. Empieza así la historia, ¿no? Si es posible la inmortalidad. Si hablamos, yo tengo acá un cuadrito, un machete, en donde uno puede decir, ¿cuál es esa dualidad, esos pares en donde uno puede observar cómo juega Cortázar con lo fantástico, ¿no? Entre lo familiar y lo extraño, como decíamos, no se culpe a nadie, el pasado y el presente en La noche boca arriba, porque sabemos que el personaje arranca con un accidente, lo llevan al hospital, va soñando a través del sueño, va soñando con un moteca, y es el sueño, justamente la vigilia, lo que permite ese pasaje a esa otra dimensión, y uno no sabe si el que está soñando es el motociclista. ¿Quién sueña a quién? ¿Quién sueña a quién? Claro. O sea, hay como una suerte de sueño atrás del sueño, o sueño dentro de un sueño. La realidad y la ficción es continuidad de los parques, que es el bestiario, que es un famoso cuento. Una joya de la literatura. Y vos sabés que cada vez que lo leo con los chicos... Me parece que no está en bestiario, ¿eh? No está en bestiario, no, perdón. No te quiero... Final del juego. Continuidad de los parques, final del juego. Sí, me confundí. Pequeño cuento, pero que es una joya de la literatura y particularmente del relato fantástico, porque está, creo yo que está pensado como un trabajo de relojería, de joyería, porque cada palabrita está muy bien pensada, muy bien ubicada, para que uno no termine de entender quién lee a quién. Otro desafío, ¿no? Antes dijiste, ¿quién sueña a quién? ¿Quién es el que sueña? ¿Quién es el soñado? Y acá es, ¿quién lee a quién? ¿Qué lee? Y cómo se rompe lo que en teatro es la cuarta pared, y el personaje se mete del lado de la realidad, o el lector se mete en la novela. Los chicos al principio se quedan con ese silencio. ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué? Porque Cortázar juega mucho con el estilo indirecto libre. Es decir, ¿qué es el estilo indirecto libre? Conocemos que el estilo directo es cuando dice dijo, dos puntos, comillas, o dijo que, uno repite, es el estilo indirecto. El indirecto libre es cuando no hay ni comillas, ni puntos, ni guiones, no dice ahora va a hablar otro, sino que se da de corrido, como se dan en Axolotl, por ejemplo, o en La noche boca arriba, que hay un cambio de lo que es la focalización, la perspectiva del narrador, que por momentos uno la identifica, pero después en un mismo párrafo, en un punto y seguido, aparece otro que está hablando, y como es tan sutil, como primera lectura, y sobre todo un lector distraído, si se quiere, no está acostumbrado a leer este tipo de cuentos, lleva a que uno no sabe quién es el que está hablando, como pasa con el Axolotl, que te da la pista de entrada. Acá tengo el cuento que dice, hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotls. Estamos hablando de un personaje que tiene esa costumbre rara de ir a un acuario todos los días a ver este tipo de pez.
Así que y te queda con la ñata pegada contra el vidrio mirándolos hasta un punto en que él se convierte en un axolotl. Dice, iba a verlos al acuario del jardín de Plants y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. Entonces va cambiando, él mismo dice, soy un axolotl, y lo va repitiendo, y hay un momento en que los que hablan son los axolotl, porque cambia la persona gramatical, por eso hay que estar mirando en un plural, y después vuelve nuevamente a hablar el personaje y lo ve a ese otro que en un principio era el personaje que iba al acuario, como si fuera una suerte de extrañeza, ¿no? Ahora yo soy un axolotl, pero el que está hablando es un axolotl también. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Se transmigró en cuerpo y alma? ¿Qué pasó con él? Y no te lo va a explicar el narrador. No. O sea, eso queda en puntos suspensivos y ahí está la riqueza y la complejidad. Creo que el pasaje, en este caso, en la narrativa de Cortázar, pasa por ese manejo magistral que tiene Cortázar, por el manejo del estilo indirecto libre, por su forma de no solo de narrar, sino también por el dialecto que también usa, por ejemplo, en Torito, si bien no es fantástico, o en Los Venenos, porque son cuentos realistas que están en el final del juego, esa forma de narrar que creo que ha enamorado a las generaciones desde que comenzó a publicar, ese tan argentino, ese registro tan argentino, tan particular. Es verdad eso, es verdad, porque los personajes de los cuentos son bien porteños, podríamos decir. No hay aquí un tubo o una intención de disimular el voceo propio del Río de la Plata. Y eso que se fue en 1959 a París y si bien era traductor, no escribió en francés. Tradujo en francés, al inglés, porque era traductor de la UNESCO, pero él siempre decidió escribir en castellano. Y también fue parte del boom literario, o sea que eso tiene también un mérito, porque él desde Europa, cómo nos miraban, él también tuvo una mirada crítica en relación con cómo nos miraban los europeos. Y por supuesto creo que por eso tuvo ese gesto de resistencia de no asimilarse a una lengua extranjera. Y hay también otra categoría, verdad y mentira, con un cuento que creo que es uno de tus preferidos, La salud de los enfermos. Uy, es verdad, la salud. Vos sabés que estaba googleando. Todos los fuegos del fuego, todos los fuegos del fuego, ese es La salud de los enfermos creo que es un cuento estupendo. Estupendo porque puede ser interpretado desde muchas perspectivas. Pero ahí claro, se monta toda una farsa para que mamá no se entere de lo que pasa a su alrededor, porque no hay que darle malas noticias. Entonces la familia crea como una suerte de diario de Irigoyen, un diario con muy buenas noticias. Es más, se muere un integrante de la familia y le inventan a mamá, para que no sepa esta noticia trágica, que una correspondencia falsa, trucha. El que está muerto no vive, el que está escribiendo. Inventan cartas, claro. que le van contestando. ¿Y por qué no viene a visitarlo? No, porque mirá, acá dice, y le leen. Como una mentira piadosa para protegerla, pero al punto de que todos se lo creen. Claro, todo se termina creyendo en su propio cuento. Sí, este está en Todos los fuegos del fuego. O sea que en todos los libros de cuentos de Julio Cortázar podemos encontrar el fantástico, que como te decía, va transitando desde un fantástico externo, es decir, que es, por ejemplo, un objeto extraño, un personaje extraño, un ambiente extraño que irrumpe en la cotidianeidad, en la lógica de los personajes, a un fantástico psicológico, ya con todos los avances del psicoanálisis a principios del siglo XX, a este tipo de fantástico, que acá tengo un fragmento de una conferencia, una charla que dio Cortázar, que se llama El sentimiento de lo fantástico, en lo cual él dice que en realidad lo fantástico formó siempre parte de su vida. O sea que lo extraño no lo veía como extraño, sino natural. Tenía una voz así medio gruesa. Dice, ese sentimiento de lo fantástico, como me gusta llamarle, porque creo que es sobre todo un sentimiento, e incluso un poco visceral. Ese sentimiento me acompaña a mí desde el comienzo de mi vida. Desde muy pequeño, mucho antes de comenzar a escribir, me negué a aceptar la realidad
tal como pretendían imponérmela y explicármela a mis padres y mis maestros. Yo vi siempre el mundo de una manera distinta. Sentí siempre que entre dos cosas que parecen perfectamente delimitadas y separadas, hay intersticios por los cuales, para mí al menos, se colaba un elemento que no podía explicarse con leyes, que no podía explicarse con